universitario. Y pues les vengo a hablar un poquito de los que son los programas de edición. Los más básicos que normalmente nos piden en un trabajo son Photoshop y Adobe Illustrator. También muchas veces nos suelen hablar de InDesign, que es otro programa también, pero de ellos podemos hablar en otro momento. Un poquito de historia de Adobe Illustrator. En 1982 se dio un boom, como estábamos en todo eso de Apple, de toda la introducción de las computadoras, se creó una Adobe PhotoScript, que era una impresora, si no me recuerdo. Entonces, eso fue como lo primero que dio Adobe como tal. Después de eso, pues, supongo que algún ingeniero ahí en Adobe dijo, yo quiero crear un programa que nos deje o que nos permita crear gráficos para utilizar nuestra Adobe PhotoScript. Y entonces empezaron a desarrollar este programa. La primera versión que se lanzó fue Adobe Illustrator 1.1 y fue exclusivamente para Macintosh en ese momento. En este momento hay tantas versiones de Adobe Illustrator que hay para todas las capacidades de computadoras, para todos los años, inclusive podemos ocuparlas en Windows y en Mac últimamente. Al principio, o sea, si ustedes se fijan, hay 3 ilustraciones en esta lámina. La de la izquierda, la superior izquierda, es una ilustración de Adobe Illustrator, el 1.1, o sea, la primerita versión que existió para Mac. Después nos trasladamos a la última, que es la tercera, estaría superior derecha. Esa fue para Windows, fue la primera versión que se lanzó para Windows. Y pues una abajo, que está así como medio oculta, que es como se ve un poco más actualmente. Esa versión también es para Mac. Ventajas y desventajas de Illustrator. Illustrator nos da las ventajas de que es como muy fácil de utilizar, tiene tantas cosas, pero no son cosas que uno diga, puchica, qué complicado. Normalmente uno dice, son píxeles, pero Illustrator trabaja con una fórmula matemática que nos permite agrandar o hacer más pequeña, deformar la imagen sin que se pierda la calidad, sin que se pierda pues la información que estamos grabando en ella, ¿verdad? Este nos permite crear animaciones, pueden ser utilizadas para maquetación web, documentos, revistas, como ejemplos que les voy a mostrar luego, ¿verdad? Y pues su amplia gama de herramientas, que es lo que les estaba hablando hace un momento, que pues ellos tienen una amplia gama de herramientas que si uno les pone atención, pues te hace la vida en ellas. Quizás las desventajas es que, y esto siempre va a pasar en todas las distribuciones de Adobe, es que necesitamos un buen equipo para trabajar. O sea, por lo menos tiene que tener 2 GB de RAM o 3 GB de RAM para que pues nos corra sin necesidad de ese típico error que normalmente, no sé si ustedes han visto que antes, ¿verdad? Que hay muchas personas que se burlan de que se les cerró el Photoshop o se les cerró el Illustrator. Y es generalmente por eso, porque la máquina se satura tanto de información que de pronto ya no puede, hasta ahí llega y se va. Entonces no es tanto culpa, como les digo, de la máquina, del programa, sino que de la máquina que pues no soporta tanto gráfico, y también nosotros tenemos que ser conscientes de hasta dónde podemos llegar, porque hay muchos tamaños de gráficos. Y estos pues nos dan también la ventaja y desventaja de que son más o menos pesados dentro de nuestra computadora. Entonces, actualmente los Adobe solo existen para Windows y para Mac. No hay una versión para Linux, no hay versiones para Solaris, que son otros tipos de sistemas operativos que se suelen utilizar, pero no son tan conocidos tampoco, ni tampoco tan distribuidos. Y pues no cuenta, al contrario que nuestro amigo Photoshop, no cuenta con efectos de edición fotográfica, cosa que se complementa con Photoshop. De ahí, Photoshop, si tiene un poco más de historia, digamos que Photoshop es más actual que Illustrator porque se creó años después, de mano de un par de hermanos. Uno de estos hermanos era programador, entonces él empezó a decir, bueno, yo quiero un programa de edición de fotos. Entonces él empezó ahí en su mundo a crear un programa de edición. Entonces viene su hermano, o sea, yo imaginándome ahorita la historia, ¿verdad? Viene su hermano y le dice, pues, mira, pues voy a vender este programa, me parece una buena idea. Y después de un tiempo,
En 1988, Thomas Bielny, que es el hermano que creó el programa, dijo, pues yo me voy a dedicar a este programa, yo sé que pues, va a ser bueno. Se tomó 6 meses de su carrera para poder desarrollar a fondo este programa. Entonces, ya después de un tiempo, él lo empezó a distribuir con el nombre de Display. Pero después de un tiempo, pues empezó a crecer, pues, fueron poniéndole otros nombres, pero algunos nombres ya estaban registrados. Y después de un tiempo, su hermano habló con los managers de Apple y pues compraron las licencias y finalmente Photoshop se hizo una parte de Adobe. Igual que Illustrator tuvo una versión inicial que se parecía muchísimo a Paint, pero pues quiere ser o no, de la imagen, la primera imagen de Macintosh versión 1.07, pues pasamos ya a una versión un poco más actual, que ya vemos que los colores cambian, que inclusive la apertura o la bienvenida que nos da al programa es muy diferente. Las ventajas y ventajas de Photoshop. Photoshop como ventaja nos facilita una edición fotográfica e ilustración digital. ¿Por qué? Porque en Photoshop tenemos la ventaja de que se puede dibujar dentro del programa, podemos editar fotografías, podemos colorear vectores, o sea, tiene tantas utilidades que a veces incluso se vuelve un poco como tedioso o como muy pesado a las personas pensar, puchica, hay tantas cosas que hacer y no sé qué hacer, ¿verdad? O no sé por dónde comenzar. Pero gracias a Dios los desarrolladores de Adobe nos dan un programa bastante intuitivo que con un poco de práctica se vuelve fácil, se vuelve bastante manejable hacia una persona que está empezando. Ofrece las posibilidades de generar gráficos en 3D. También Illustrator nos da esa ventaja, pero de manera un poco diferente. O sea, quiera o no, Photoshop nos da como más una amplia gama de posibilidades en cuanto al 3D. Claro, sus resultados inmediatos y efectivos, y es el estándar en el mundo del diseño. O sea, igual que Illustrator, también nos puede facilitar la vida cuando uno quiere crear páginas web o nos queremos dar la tarea de hacer una maquetación o un diseño en general y queremos usar más fotografías que gráficos en cuanto a todo el resultado final. Quizás las desventajas es que no es útil para diseños vectoriales ya que trabaja en píxeles. Si nos damos cuenta, Illustrator nos da como un tamaño y cuando ya lo estemos viendo vamos a darnos cuenta que podemos trabajar fuera de la ventana. En cambio, con Photoshop nos da el cuadrito y ahí adentro es donde vamos a trabajar. No nos da la ventaja Photoshop de que podemos trabajar múltiples meses de trabajo, cosa que Illustrator sí hace. Pero siempre requiere como ese tiempo de dedicación de que uno diga, pues me voy a empezar a poner a ver qué puedo hacer en Photoshop, vea, todo lo que se llama, pues todo esto es aprendido. Photoshop es muy bonito, pero sí requiere bastante tiempo. Y pues claro, todos los Adobe son softwares de paga de suscripción mensual. Hay contemporáneos que sí, que son muy buenos y que nos ayudan bastante cuando no tenemos la facilidad de comprar estos programas. Que estos programas también ahora en día pues ya tienen cracks y cosas pues hay adheridas que nos permiten tenerlos de forma gratuita. Pero algunos contemporáneos quizás no te dan como la calidad de trabajo que te dan estos programas que ya están estandarizados para las empresas ahora en día. Pues aquí como una comparativa, nosotros podemos utilizar podemos usar Illustrator, sí, necesito diseñar logotipos y en general elementos gráficos que necesiten una multitud de tamaños y formatos. Por ejemplo, si yo necesito crear una imagen o un MUPI y de pronto lo tengo que hacer más grande, sería mejor trabajarlo en Illustrator porque nos permite agrandar y hacer más pequeñas los gráficos, los dibujos, los monitos que normalmente nosotros hacemos en esa clase de programas. Si necesitan incluir mucho texto, Illustrator es su mejor amigo. Después de Adobe InDesign, que es precisamente para hacer, ¿cómo se llama esto? Y para hacer impresiones, para hacer revistas, para hacer libros, Adobe Illustrator es el siguiente que nos puede ayudar si no tenemos esta herramienta a la mano. Si necesito trabajar todo lo que tenga que ver con tipografías, con imágenes que sean fáciles y escalables, logos que nos permitan dar esa sensación de que puede ser grande y no se deforma. Y si necesitamos
o sea, para utilizar Photoshop, ¿verdad? Si necesitamos editar fotografías, imágenes que son, digamos, de un tamaño específico o que ya vienen de un tamaño específico y nos necesitamos que de pronto ponerle más luz, quitarle luz o agregar un elemento o quitar un elemento, ¿verdad? Si volvemos a lo que yo les acabo de explicar hace un momento, les dije que Photoshop ahí podemos dibujar. Entonces, si yo necesito digitalizar ilustraciones o cualquier tipo de proyectos artísticos, así como ilustraciones que de pronto vienen de Illustrator y necesito un Photoshop para colorearlas, porque digamos que en Illustrator el coloreado es muy diferente, es más plano. En cambio, Photoshop nos permite dar volúmenes, crear ilusiones ópticas que nos permitan dar la sensación de volumen dentro de una ilustración. Para esto nos ayuda bastante más Photoshop. Y pues si necesito diseñar imágenes digitales para internet, banners o elementos de redes sociales que necesiten pues tener mucha presencia fotográfica, ¿verdad? Que nos deje manejar muchísimo más esta área. Y pues ya habiendo explicado esto, pues vamos a ensuciarnos un poquito las manos y vamos a ver los programas. Vamos a comenzar con Illustrator. Para mí Illustrator es como el mejor amigo para comenzar en este mundo porque siento yo que es mucho más fácil de entender, tiene más herramientas que son un poco complicadas, pero que con la práctica se hacen muy fáciles. Pues comenzando con Illustrator tenemos esta entrada que nos permite decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Tenemos un crear nuevo y un abrir, que son muy intuitivos y que nos dan esa facilidad. Esto es lo que yo les decía, tenemos formatos preestablecidos, pero no nos apega o no nos obliga a que tenemos que trabajar dentro de ellos a ley. Vamos a darle crear uno nuevo. Y ya de un solo nos da este formato de una sola web, ya nos da una página A4. Si nosotros necesitamos crear uno personalizado, pues le damos a nuevo y aquí están nuestros settings, nuestras cosas personalizadas, vean, la anchura, la altura, la orientación, si lo quiero de forma vertical o lo quiero de forma horizontal, las múltiples mesas de trabajo, que esto es una grandísima ventaja que trae Illustrator, las medidas que nosotros vamos a estar utilizando normalmente están en pulgadas. ¿Por qué? Porque es más fácil o es un estándar que nosotros utilizamos estadounidense, pero quiero hacer, no, nosotros nos facilita mucho más trabajar en pulgadas que en centímetros o que en milímetros incluso, ¿verdad? Pues aquí tenemos varias herramientas, pero les voy a enseñar creo que las que más se utilizan, que son la pluma, esta área de los colores, las cuentagotas y las formas. Son las que yo en lo personal más utilizo, que a mí me sirven muchísimo más en cuanto a todo este mundo del diseño. Y si, por ejemplo, yo tengo ya un dibujo previo, ¿verdad? Que, digamos, en papel, yo creé un dibujo y me gustó. Entonces digo yo, bueno, pues lo voy a vectorizar. Y aquí tenemos, quizás la forma más fácil de vectorizar un dibujo es gracias a la pluma, porque la pluma nos da esta facilidad de poder crear gráficos sin necesidad de una Wacom. O sea, normalmente los diseñadores tienen en su poder unas Wacoms o tienen la facilidad de en algún momento poder hacer gráficos de forma manual. Pero nosotros tenemos... Hola, ¿quién va a hablar? Sí, Maru, disculpa. Estaban preguntando por acá qué es diseño vectorial. En un momento. El diseño vectorial no es más que esto que estamos haciendo, perdón, te voy a explicar como otra manera. Es una forma de dibujar o de crear gráficos que tienen la ventaja de que se deforman o se agrandan y se hacen pequeños sin perder calidad o sin perder su forma. Ya vamos a ver eso como un poco más adelante cuando comparemos con Photoshop, porque nosotros, pues, digamos que yo tengo esta figura, ¿verdad? Entonces yo puedo venir y acercarme mucho, 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 y esta forma no se está pixeleando. O sea, aquí si ustedes ven todavía la línea se ve perfectamente
y aunque yo me aleje, tampoco se me va a deformar. Y de igual manera, si yo lo hago más grande, lo hago más gordo así, no se van a deformar aquí estas líneas y se van a seguir viendo perfectas. Vale. Les voy a enseñar algo que pues como para que vayamos entendiendo. Si nosotros vamos a colorear aquí en Illustrator este dibujo, va a quedar bastante plano, los colores quedan totalmente planos y no se van a apreciar, o si nosotros necesitamos un acabado un poco más profesional, pues necesitamos varias capas, necesitamos varias formas, entonces nos podemos ir a Photoshop como complemento a Illustrator. Gracias a Dios nos han dado una amplia gama de programas que no se complementan entre ellos. Photoshop complementa a Illustrator e Illustrator complementa a Photoshop. Esa es una relación muy linda y a mí me gusta muchísimo hablar de ella porque quieras o no nos dan la facilidad de pasar de un lado a otro y pues divertirnos haciendo gráficos aquí. Entonces lo que les estaba explicando, aquí si ven por la orejita hay un dedo ahí que me estorbaba mucho en la imagen. Yo necesitaba quitarlo, necesitaba aumentarle el blanco al perrito. Entonces, pues, con mis herramientas aquí en Photoshop, pues se lo quité. Ya no está. Puedes aumentarle los brillos, niveles que tiene y darle como esa viveza que yo quería o el resultado que yo necesitaba para que nosotros tuviéramos, esa era una tarea, para que tuviera como esa viveza dentro de la imagen. Quizás hablarles de herramientas de Photoshop, pues les puedo hablar de la pluma, que igualmente yo se las voy a complementar con la herramienta pincel. ¿Por qué? Porque, vaya, vamos a hacerlo. Vamos a hacer un ejemplo con esta imagen de antes. Si ustedes se fijan, este es el mismo muñequito que tengo aquí. Yo hice los gráficos dentro de Illustrator y luego me pasé a Photoshop para hacer todo el entintado, el coloreo. Y si se fijan aquí hay muchas sombras, que pronto hay una luz, de pronto la nariz la tiene rosadita. Entonces, todos estos gráficos yo los generé con el pincel de Photoshop. ¿Qué nos dice antes la presentación? Que nosotros aquí podemos generar dibujos o ilustraciones digitales porque tenemos esta ventaja de que el pincel se puede utilizar de muchísimas maneras. Vamos a crear un nuevo. Vamos a que sea de fondo blanco para que veamos lo que estamos haciendo. Vale. El pincel tiene una gran variedad de formas. Nosotros podemos inclusive descargar de internet muchísimas formas de pinceles. Los que tienen Wacom normalmente tienen la ventaja de que se puede usar la dureza del pincel. Les voy a enseñar algo interesante de esto. Nosotros aquí tenemos bastantes pinceles, lo podemos cambiar. Aquí está el tamaño del pincel. No sé si lo ven ahí. El tamaño del pincel, la dureza es cuánto va a generar de opacidad. La opacidad es como una especie de, ¿cómo explicarles? De facilidad que nos da Photoshop para crear diferentes espacios. Quiero ver, vamos a pintar. Si se fijan aquí se ve un poco más claro, necesito pasarlo 2 veces para generar una línea un poco más oscura. Eso no es la opacidad dentro de Photoshop con estos pinceles. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, un día, si gracias a Dios nos dan una Wacom y cosas así, esto nos sirve muchísimo. Para los pinceles, tener una Wacom y poder generar texturas o líneas de presión, pues eso nos da una ventaja para poder estar haciendo estos gráficos sin necesidad de hacerlos en otro programa, ¿verdad? Eso nos facilita bastante la vida. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos una Wacom y necesitamos generar un gráfico, pues podemos usar la pluma, que nos sirve exactamente igual. Solo que aquí, eso es lo que les explicaba, se usan píxeles. Entonces, si se ve, cuando uno se acerca,
la imagen sí se pixelea, se generan pequeños cuadritos que nosotros le llamamos píxeles. Se pueden deformar y aquí la otra cosa es esto, que aquí no nos podemos salir del espacio de trabajo porque se nos desaparece la figura. Esta es una de las diferencias más grandes que tienen Photoshop e Illustrator y nos da como la capacidad de poder trabajar dentro o fuera del espacio. Vamos a ver las capas. Si nosotros nos fijamos en Illustrator, aquí no se ven capas, pero están acá. Nosotros podemos generar, por ejemplo, si yo quiero esto en una capa diferente, voy a borrar de aquí. Aquí tenemos nosotros las capas. Yo acabo de crear una nueva capa. Y puedo ponerlas encima. Si yo muevo las posiciones de esta capa, se me va para atrás. Y si se fijan aquí, este cuadro es de color rojo. Si nos cambiamos de capa, este es de color azul. Entonces es como para diferenciar que estoy en una o en otra capa. A veces nos pasa que en Photoshop pasa mucho porque aquí se trabaja con capas muy seguido. Y a veces estamos trabajando sobre una capa y no nos damos cuenta y manchamos otra y se hace un pequeño lío, ¿verdad? Pero en general, si nosotros nos fijamos bien en qué capa o sobre qué capa estamos trabajando, vamos a tener toda la vida resuelta. Por ejemplo, yo hice esto aquí, ¿verdad? Hice un punto negro ahí arriba, un gran círculo, y no me gustó. Entonces yo puedo borrar ese círculo entero y no voy a afectar a las capas de atrás. Si yo, por ejemplo, me cambio de capa, ahí ya estoy afectando a las capas que están detrás, a las capas que yo tengo, que a veces no quiero tocar y pues hay que fijarse muy bien en cuál capa estoy trabajando. Hablándoles de las capas, nosotros, volviendo a este dibujo, ¿verdad? A esta ilustración, tenemos un montón de variedades de capas. Y la ventaja que nos da Photoshop como para ser un poco más organizados es que las podemos agrupar. Aquí tenemos diferentes grupos, yo las genero por diferentes áreas porque a mí me gusta tener ese orden, si no me pierdo. Y todos tienen nombres, a estos se les pueden cambiar los nombres aquí, se les da doble clic o clic derecho y ya les pones todas las opciones. Pero normalmente yo les doy doble clic y le pongo el nombre. Entonces, vamos a ver acá. Si por ejemplo yo estoy en la capa de piel, yo solo voy a afectar la piel. No estoy afectando al color rojo que está encima. ¿Se fijan? Aquí está el color rojo. Si yo se lo pongo, se lo quito. Vale. Si yo quiero mover algo, solo muevo la capa. No muevo nada detrás y no muevo nada encima. Puedo mover todo el grupo si quiero. Pero para eso tengo que seleccionar, venir aquí y seleccionar con Shift todas las capas. Ya de ahí ya puedo mover todo. Ahí sí se ve, aquí se mira que se vino todo el rojito y las sombras que están dentro de la imagen. Esa es como la parte básica donde nos vamos a mover muchísimo más dentro de Photoshop. Si nosotros queremos generar imágenes o crear imágenes dentro de Photoshop como edición, ¿verdad? Vamos a ver. Podemos inclusive utilizar máscaras de fusión para hacer desde este punto en blanco y negro hasta este punto en colores. Para eso nos da muchas herramientas y para eso nos sirve bastante Photoshop. Esa es la idea general de Photoshop. Creamos una nueva capa. Y por ejemplo yo vine y dije, pues voy a colorearlo. ¿Dónde está el pincel? Aquí está el pincel. Voy a colorearlo de rojo. Aquí. Esto también es importantísimo. Nosotros tenemos gamas de colores dentro de Photoshop y esto. Aquí si se fijan, no sé si lo leen, si alcanzan a leer, dice gris sin etiquetar. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos trabajando en escalas de grises. Aquí está, escala de grises.
La imagen está en escala grises y Photoshop es tan inteligente que él vino y dijo, pues esta imagen está en escala de grises, yo voy a trabajar en escala de grises. Si vengo yo y le digo, pues no, no vas a trabajar en escala de grises, vas a trabajar en RGB. ¿Por qué? Porque yo quiero. Entonces ya después de esto podemos empezar a trabajar en colores. Pero si seguíamos, por ejemplo, en escala de grises, nos iba a dar gris. Y aunque nosotros estemos cambiando color, le pongamos un verde o un azul, siempre van a ser grises. Bye. Aquí vamos a crear la capa porque me la quito. Pero bye. Vamos a poner otra vez en RGB y vamos a colorear encima. Vamos a dar rojo por aquí. Ese rojo. Vaya, aquí no me funciona mucho, digamos, porque yo digo, puchica, Spider-Man tiene que verse con sus líneas, ¿verdad? O sea, las líneas de que dicen que es Spider-Man. Para eso, nosotros aquí tenemos esto que se llama modos de fusión. Digamos que es una de las teorías que nosotros más tenemos que manipular o nos sirven muchísimo para esta clase de trabajos, que son como darles diferentes... Les voy a pasar un link donde explica exactamente cómo funcionan las y cómo nos ayudan dentro de la ilustración para que nos faciliten la vida. Pero, por ejemplo, aquí en multiplicar yo ya puedo ver las líneas de Spider-Man y no me está afectando que lo sigo coloreando, que le sigo dando más tonalidades. Me facilita mucho la vida en vez de estar borrando cada línea o estar pensando que no me tengo que pasar de la línea gris, ¿verdad? Entonces, igual si yo aquí me paso, por ejemplo, y no me gusta esto, pues se lo borro y no estoy afectando a la imagen de abajo. Y les voy a explicar algo que para mí es bastante importante, o por lo menos les va a servir bastante si alguno quiere estudiar diseño. Cuando nosotros generamos, bueno, les voy a enseñar algo que yo hice hace mucho tiempo, también, como una tarea. Es una revista, el diseño editorial. Nosotros podemos generar esto con Adobe InDesign, pero Illustrator nos da la misma facilidad y estas son diferentes mesas de trabajo. Si se fijaron cuando pusimos el nuevo, nos preguntaba aquí cuántas mesas de trabajo queremos. Y yo, si después solo le pones una, pues solo te va a dar una página. Pero si yo ya le pongo más, son diferentes, no las puede mover, acoplar y acomodar como quiera. Hay herramientas para esto, por ejemplo aquí. Esta herramienta que está aquí con una carpetita con una crucita, es para eso, para mover la mesa de trabajo, para mover la página entera. Es la idea que tiene esta herramienta. Pero aquí podemos hacer un diseño editorial y si nosotros lo exportamos, cada mesa de trabajo va a quedar como una página independiente. Y eso nos da el efecto de una revista. Los podemos exportar como un PDF. Entonces nos va a dar esa ventaja, ¿verdad? De que es totalmente una revista común y corriente y no se va a notar la diferencia. Como les decía, si necesitamos trabajar con textos, con mucho texto, Illustrator es nuestro mejor amigo. Nos va a dar muchísimas ventajas. De ahí, aquí también hablé de Photoshop y de Illustrator y de Wacom, porque yo amo mi Wacom, ¿verdad? Es una Wacom Intuos Draw, es para dibujar. Y yo este gráfico lo generé con Photoshop. Es una foto a la que con mi Wacom le empecé a dibujar y luego lo vectoricé. Me salía mucho más sencillo y el resultado quedó muy, pues para mi parecer, vea, quedó bastante bien. Tiene detalles, tiene una foto y en general la revista habla de fotografía e ilustración, así que pues la revista quedó bastante completa. Y tengo una entrevista aquí con un amigo que pues necesitaba una entrevista para esas gamas de colores aquí. Si se fijan, es un vector. Y volviendo a lo de los paneles de propiedades,
Aquí yo puedo cambiar grosores de las líneas, puedo cambiar los tipos de líneas, puedo cambiar los colores si yo quiero. Y todo esto nos lo da como una gran facilidad. Normalmente, Illustrator no se trabaja con capas. O sea, las capas aquí sí se diferencian, no es como en Photoshop que se mueve todo, ¿verdad? Aquí todas las capas las puedes trabajar en una sola o puedes trabajar en diferentes capas. Puede que sea por orden. Muchas personas trabajan con capas simplemente por costumbre y no está mal. Es una de las mejores prácticas que pueden generar a lo largo de su vida. Se pueden bloquear capas, que es para que no se puedan tocar entre movimiento y movimiento. Si yo, por ejemplo, vengo y muevo algo por aquí que me afectó otra cosa atrás, entonces es preferible que se bloquee la capa donde está el elemento que no quiero que se mueva nunca, ¿verdad? Y pues publicidad como tal. Sí, la Wacom es una tableta gráfica, es una tableta digitalizadora. Te voy a enseñar, aquí está una foto. Esta es una Wacom. La Wacom es una tabletita, es como una pizarrita así chiquita y con un lápiz. Lástima que no la tengo, fíjate aquí, pero te la mostraría si te la pudiera mostrar. Pero si aquí tenés esta foto, esto es una Wacom. Y nos ayuda a que, pues para no estar con la pluma que yo les dije antes, si ustedes no tienen una Wacom, no tienen ese lápiz que les facilita la vida para dibujar, pues con la pluma totalmente aceptable y queda una buena calidad también. No sé si hay más preguntas. Creo que con esto ya podemos dar como en general lo que es. Si ustedes tienen más dudas, pues vamos a seguir dando explicaciones. Así que pues, de mi parte es bastante. Y gracias, Maru. Andrés pregunta si esas imágenes que ibas poniendo las descargas o las ilustras, si ya vienen prehechas. La de este monito de el niño con la guitarra atrás, esa la hice yo, la hice aquí en Illustrator. Estos fueron los gráficos que usé para esa imagen. Estábamos haciendo una práctica en la que nosotros vamos a utilizar objetos inteligentes. El objeto inteligente funge en Photoshop como un vector en Illustrator. La idea es que si vos lo haces más grande o más pequeño, no se deforme tanto. Pero igual siempre va a quedar con, si te fijas, se genera una mallita. Cuando yo me acerco mucho, se genera una mallita donde ves los píxeles, cada uno de los píxeles, pero el objeto inteligente hace que si yo hago más grande o más pequeño este personaje, porque si nosotros agrandamos o hacemos más pequeños los píxeles en una imagen, les voy a enseñar, se deforman, se quedan pixeleados después. Entonces eso es lo que hace el objeto inteligente, nos permite que no se pixeleen las imágenes dentro del programa. Ay, Dios santo. Vale. Quiero ver si les puedo enseñar una que no sea objeto inteligente. Yo tenía una duda, Maru. ¿Qué nos recomendarías, digamos, a las personas que vamos comenzando a usar estos programas? ¿Cómo podríamos agarrar más práctica y más aprender a usar todas las herramientas que nos proporcionan? Entonces quizás recomendarte que empeces como a travesearlo, que te metas al programa y veas, qué hace esto, qué hace lo otro, que te metas en todo lo que puedas, porque esa curiosidad es la que de pronto te hace encontrar una herramienta que de pronto hace lo que hace otra herramienta, pero lo hace más rápido o lo hace más fácil. Entonces eso te beneficia a ti y te da la ventaja de poder ser eficiente en tu trabajo y puedes vivir de esto. O sea, sinceramente hay gente que cree que no, pero del diseño sí se puede vivir de alguna u otra manera. Tienen muchas facilidades en muchos campos laborales, porque si yo, por ejemplo, genero este gráfico para una publicidad, lo puedo replicar en diferentes publicidades,
claro, del mismo círculo, ¿verdad? Si es una publicidad para una banda, entonces puedo hacer la portada del disco, puedo hacer un brochure, puedo hacer un MUPI, entonces todo eso ya te genera ingresos, o sea, para poner un MUPI, para hacer el diseño del MUPI, pues tenés que generar ese gráfico, tenés que generar la idea para que la gente pues se sienta identificado dentro de tu gráfico y pues nada más meterte. O sea, yo te puedo decir que si me preguntas, yo empecé así trasteándolo, buscando en internet, buscando en YouTube, viendo qué podía hacer y pues preguntando también, o sea, personas que ya conocían el programa más a fondo. Esto, por ejemplo, lo hice con un pincel. O sea, cuando empecé a usar el pincel aquí, estos voladitos los hice con un pincel, de que de pronto le das aquí, para arriba y aquí un brillo. Entonces, todas esas cosas las vas aprendiendo mientras las vas haciendo. Entonces, preguntas, práctica y meterte, tener la curiosidad de meterte y decir, pues, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con lo otro? Y si algo se arruina, a ver por qué se arruinó o por qué lo arruiné. Creo que eso más que nada. Sí, tal como aprendemos a hacer varias cosas. Nudo. ¿Cómo aprendes a hacer un nudo? Pues haciendo el nudo Y curioseando, sí, me parece. y curioseando.